Buenos días. Muchas gracias por invitarme a ser parte de esta celebración. Realmente es para mí muy, muy importante y muy relevante compartirles la experiencia o las experiencias. Yo no puedo decir que solo tengo una experiencia en este camino porque más o menos desde el año 2011 estoy trabajando con este tema desde muchos lugares. Y tal vez esa era como la intención cuando preparaba este encuentro, cuando preparaba pues esta presentación. Ahí vamos a ver más que todo imágenes y voy a tratar de hablar de situaciones puntuales de esas imágenes que de pronto nos empiecen a abrir un poco el panorama de lo que es la investigación y lo complejo y la riqueza y todo lo que hay por hacer con el patrimonio inmaterial, porque hay mucho por hacer en el país, en nuestras ciudades, en nuestros departamentos. Antes pues de continuar, me enseñaron que era importante antes de empezar hablar de qué hacía uno, ¿cierto? Uno no es lo que estudió, uno es mucho más que eso, pero lo que se va estudiando y lo que se va aprendiendo en la vida le da a las personas un lugar de enunciación, es decir, un lugar desde el cual habla. Yo pues estudié sociología, graduada de la Universidad de Antioquia también como magíster en historia y este año pude terminar mi licenciatura en educación artística. Soy actriz y bailarina y bueno, la vida me había puesto a estudiar en exceso y no había alcanzado a hacer una licenciatura, entonces hice como un pregrado después, que fue un poco más pausado, que me permitió involucrarme mucho más en asuntos de investigación. ¿Me escuchan bien? Todos, listo. Cualquier preguntita así en la marcha, no hay ningún problema, pueden interrumpir, levantar la mano, todo es bienvenido, no hay que esperar al final. Sí, sigamos. Bueno, quería hablarles de patrimonio festivo, que es uno de los, digamos, en ese listado de patrimonio cultural inmaterial o el listado de manifestaciones representativas del patrimonio inmaterial, es uno de muchos, ahorita las vamos a ver más adelante. Pero preguntarnos entonces por lo festivo en su condición de inmaterialidad es preguntarnos a qué alude eso. ¿Qué es eso de ser inmaterial? Hay un debate muy, pues como de varios años sobre si esto es solamente lo intangible, si lo tangible también entra ahí, ¿cierto? Yo no me voy a detener mucho en ese debate, pero sí es importante comprender desde dónde lo asume, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, que ha tenido como unos desarrollos conceptuales y ha condensado una definición que ahorita es la que se está manejando a nivel nacional y la que orienta todas las estrategias que se están implementando en el país para la salvaguardia, para otros procesos que se hacen alrededor de la protección. Esto pues está muy acogido, delimitado, conectado con las reflexiones internacionales. Muy importante que también en los últimos años ha habido como una movilización de pensarnos el patrimonio en Latinoamérica. Y bueno, por fortuna aquí tenemos a uno de los maestros que se ha ocupado de la fiesta como un asunto complejo, porque cuando decimos que algo es complejo quiere decir que tiene muchas miradas que se interconectan, y ahorita pues vamos a escuchar también como esa perspectiva histórica de la fiesta y el concepto de nación. Yo voy a avanzar un poquito. Bien, lo que les decía, inmaterial, intangible, ¿cierto? ¿Qué es? ¿Cómo se recoge? Yo estuve mirando y pedí antes de venir que si me mostraban qué habían hecho el año pasado, qué habían hecho anteriormente. Y bueno, vi que habían hecho un ejercicio de mirar cuáles eran sus fiestas, trazar como una generalidad de la cartografía de fiestas, un ejercicio muy interesante para comprender qué está pasando, ¿cierto? Y eso de repensarse la fiesta alrededor de cómo en la actualidad de pronto estamos en un riesgo de perder unas tradiciones o de que esas tradiciones, digamos, sean un poco invisibilizadas porque llegan otros intereses del mercado, otros intereses también un poco culturales,
unos diálogos de pronto confusos con eso que llamamos identidad. Yo no creo que podamos hablar de una sola identidad, yo siempre aludo a las identidades, pero en los documentos hablan de identidad, como si fuera una, como si hubiese una única voz para eso. Siempre pienso que la identidad es un concepto, todos los conceptos terminados en dad son como enredados, ¿cierto? Es como el común. Entonces es mejor pluralizarlos para entenderlos desde varios lugares. Bien, ese videíto precisamente habla de una mujer que conocí haciendo un trabajo que se llamó Tres Inventarios de Patrimonio Cultural Inmaterial en Medellín. Eso lo hicimos en 2011 y fue como mi llegada. Yo quería que me tocaran las fiestas, pero me asignaron la religiosidad. Yo muy resistente, como buena socióloga, no quería ir a las iglesias ni nada de eso, pero me di cuenta que en realidad el patrimonio inmaterial no estaba en las iglesias, que yo no iba a ver solamente vírgenes y santos, sino que me iba a encontrar con ese tipo de testimonios. Este fue un ejercicio de entrevista que hicimos que me pareció curioso y que me pareció valioso, y es cómo la oralidad trasciende las fronteras, ¿cierto? Sí, en Medellín tenemos una virgen que se llama la Virgen de la Piedra. Sí, queda en Belén Rincón arriba, no sé si alguien conoce Medellín, pero si no la conocen, pues podrán preguntar o buscar en Google. Es una de las vírgenes más antiguas que hay en la ciudad. Sin embargo, es más reconocida la Rosa Mística, María Auxiliadora, incluso la Virgen del Carmen, porque las fiestas han ganado espacio, pero esta devoción, primero, es más antigua y segundo, digamos que tiene una fortaleza más comunal, que es una de las cosas de las que es importante entender que el patrimonio inmaterial se ancla allí, ¿cierto? Una de las criterios de valoración del patrimonio cultural inmaterial es esa capacidad de identificar o de que la gente se identifique con eso. Entonces hay toda una comunidad alrededor de la Virgen de la Piedra que se conoce, y me pareció curioso porque cuando fuimos a reunirnos con estas mujeres, que son las que hacen la novena y demás, nos encontramos con esta señora que es bogotana, y ella dice que por un milagro de la Virgen, ella llegó a Medellín porque ella pidió conocerla. De las estrategias, en ese momento, digamos que Medellín todavía en investigación de patrimonio estaba un poquito en pañales, sobre todo en patrimonio religioso. Entonces estábamos como apenas realizando los primeros paneos generales de lo que era esos patrimonios. Hicimos 3 líneas, una fue religiosidad, otra fue fiestas y otra fue la música. Y encontramos en nuestra ciudad pues un montón de manifestaciones y empezamos a filtrar cuáles eran las que respondían a los criterios para finalmente quedarnos con 5. 5 que nosotros consideramos que respondían a los criterios de patrimonialización, es decir, que podían ser sujetos o sujetas de tener un plan de salvaguardia, tener procesos de fortalecimiento interno, ser acompañados por entidades que trabajaran la cultura, ser capacitados en la protección de estas manifestaciones. Ahí entonces, digamos que hay una solidez comunitaria, o sea, todo el barrio se mueve alrededor de lo que pasa en la iglesia, lo que pasa con la Virgen, y bueno, estaba muy poco documentado. Realmente nosotros mismos que habitábamos el territorio nunca habíamos escuchado hablar de esa Virgen, más de la Virgen de la Candelaria y todo, porque también hay una cosa aquí importante de entender alrededor de esas manifestaciones, y es que digamos, hay unos discursos o unos imaginarios que prevalecen sobre otros. Cuando investigamos, por ejemplo, también sobre la fiesta de la Virgen del Carmen, curiosamente, o no sé si es muy curioso o si aquí también sucede, pues ustedes saben que el 16 de julio se celebra en todo el país ese día. ¿Qué tiene que ver con los transportadores? En Medellín las fiestas, al menos hasta este año 2011, las fiestas estaban muy marcadas por el asunto de las vacunas, ¿cierto? Entonces eso fue un fenómeno que para nosotros fue muy fuerte, encontrar que quienes financiaban las fiestas eran las personas que trabajaban pues vacunando a los comerciantes y a los transportadores, y eran ellos quienes decidían quiénes salían o no al desfile.
trabajaba. Un día, no. Entonces, un día le dije yo a ella, y estando en una iglesia católica, yo le decía, Señor, yo quiero conocerla. Señora, yo quiero conocerla, porque me dicen que es muy santa, pues, que hace muchos milagros. Menos de 8 días me llamó ella. Me voy y yo decidía, me voy para Medellín, yo quiero conocer la gente. Me vine para Medellín, pues, y yo la quería conocer y tampoco no se me daba tiempo para conocerla. Cada vez que venía a la iglesia estaba cerrada. Llegué donde una parte donde menos pensaba llegar, que decían que era la novia que fue de mi esposo. Y yo, la que menos quería conocer, fue la primera que conocí. Cuando a mí me dijeron que usted no sabe con quién está hablando, y yo le dije, no sé, y con la novia de su esposo, de su esposo. No, pues, yo quiero ver la vida, usted quiere ver la vida, yo quiero ver la vida, la conocí, y ella me ha hecho mucho milagro. Traerle, porque no teníamos formas como que ella me trajera de Bogotá, yo la quiero, ella es la madre de nosotros. Pero yo le digo que me ha dicho lo más lindo que uno tiene en este barrio es la Virgen. ¿Qué milagro le ha hecho usted? Pues mi salud, sí, mira, mi salud. Por la traía también, porque ella fue la que me trajo. Yo no sé que al final no sé que la Virgen me trajo aquí. Y mi esposo no tenía trabajo y consiguió un buen trabajo por el señor Fabio. Con mi esposo a Rodeo y o trabajando hasta que le dieron su pensión. De todos modos, eso son cosas de la Virgencita. Yo le hallo la razón que fue el milagro que se ha pasado. Bueno, más o menos esas eran las historias que escuchábamos de este tipo. Pues eso no estaba registrado en ninguna parte. O sea, históricamente, si yo fuese a hacer un estudio, de hecho mi maestría yo la hice sobre milagros, y esa era una como de las contradicciones que me encontré en todas partes. Me decían, pero los milagros no existen históricamente, no están registrados en un documento. ¿Usted cómo va a decir que los milagros existen? Sí existen porque hay otro tipo de fuentes, y quizá por ahí fue, o es una de las preguntas o de las inquietudes que les traigo hoy, ¿cierto? Alrededor de mirar las fiestas también desde otras fuentes, que no solamente sean la observación, ¿cierto? Hay otras fuentes que nos pueden hablar de eso, en mi caso. Después de esto, pues este fue uno de las inspiraciones para luego hacer mi tesis de maestría de la que les estoy hablando, y fue, mejor dicho, reventar las fuentes de dónde podía estar algo tan inmaterial como el milagro y que no iba a estar escrito, principalmente porque las autoridades no lo reconocían como tal, ¿cierto? No hay. A lo sumo, cuando me volví hasta la colonia, pues sí habían escribanos que registraban que alguien llegaba muy asustado porque un cuadro lloraba y todo eso, pero eran, pues primero, muy pocos registros, y segundo, no había un seguimiento de esos casos. Entonces, digamos que hay unas fuentes que el patrimonio cultural inmaterial debe entender que son muy diversas, muy diferentes, que no es lo que ocurre con el material. Pues el material está ahí, visible, está mucho más financiable. Por ejemplo, los proyectos de protección del patrimonio, pues es más fácil que se inviertan en una cosa que se vea, ¿cierto? Bien, hay una cosa también que está en lo que ahora el Ministerio de Cultura define como patrimonio cultural inmaterial, y es que comprende la producción del ser humano y que tiene que ver con las expresiones, relaciones y diferencias. Yo puse el video ahí precisamente por eso de las relaciones. Miren, uno de los factores de riesgo, digamos, del patrimonio festivo, porque también se le hace una fiesta a esta Virgen, pues ustedes saben que la religiosidad también tiene un componente ritual y festivo, es la violencia. Belén Rincón es uno de los barrios más peligrosos de Medellín. De hecho, salíamos de esta entrevista y nos tocó una balacera, nos tocó meternos a una casa. Es entender que, por ejemplo, las situaciones de conflicto que vive el país, que es parte de nuestra identidad, yo creería, nacional, también afectan seriamente estos procesos colectivos donde lo inmaterial queda, digamos, sin ser registrado, y que seguramente mucho de la historia de la Virgen de la Piedra ya se murió con muchas de las personas que llegaron al barrio, instalaron la Virgen
hicieron la iglesia, porque nadie registró ese proceso en su momento, ¿sí? Sigamos. Bueno, y las diferencias, pues me parecía un discurso importante porque finalmente no es un asunto de homogeneidad, el asunto de estas celebraciones, por ejemplo, la diferencia está todo el tiempo. Esta foto que ustedes ven aquí hace parte de la celebración del Carnaval de la Gigantona en Segovia, Antioquia. El Carnaval de la Gigantona se celebra en el marco de las fiestas de la Virgen de la Candelaria. Es la fiesta de la Virgen de la Candelaria, perdón, de la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen, además de ser la patrona de los transportadores, es la patrona de los mineros. Eso yo no lo sabía hasta que fui allá. Me disculpan las fotos porque yo realmente cuando tomé esas fotos no estaba investigando, yo estaba paseando. Yo fui a bailar a Segovia y me tocaron las fiestas. Y en el Carnaval de la Gigantona lo que hacen es que los mineros salen en un desfile muy bello, muy majestuoso para mí, porque salen con sus cascos, sus luces, y salen a pedirle a la Virgen protección dentro de la mina, dentro del socavón, y es un desfile que se hace de noche, la Virgen sale, digamos, ahí como patrona de todo ese desfile, pero también digamos que hay una conexión de esa manifestación religiosa, de esa celebración, con la vocación productiva de ese municipio. Voy a hablar mucho de eso, de la vocación productiva, porque las fiestas terminan siendo también obligadas al turismo, ¿cierto? Y financiadas para el turismo, o digamos, representadas o representan un imaginario, un ideal de identidad. Voy a hablar un poquito más adelante de eso. El listado de representaciones de patrimonio cultural inmaterial que la UNESCO definió. Ahí están las lenguas y la tradición oral, la organización social, el conocimiento tradicional sobre la naturaleza y el universo, la medicina tradicional, la producción tradicional. Esto es muy importante también porque las formas de trabajo y los oficios se convierten también en un objeto o son patrimonio cultural inmaterial. Esta semana hablaba precisamente con una chica de Segovia que tiene un proyecto sobre oficios derivados de la minería ilegal, oficios que están en riesgo de desaparecer. Entonces ella me hablaba de unas chatarreras y yo decía, bueno, pero esas chatarreras, ¿quiénes son? No, yo fui chatarrera. Las chatarreras somos las que después del barequeo recogemos lo que queda. Y eso ya se está perdiendo porque ya vino la Golden no sé qué de minería, y ya la minería ilegal no está, entonces estas personas se pierden la posibilidad de seguir trabajando, pierden su derecho al trabajo, y hay una condición política también de esas particularidades de la vocación de los territorios que de alguna manera también se reflejan en el patrimonio cultural inmaterial. Yo voy a hablar más adelante otra vez de la minería, pero en otra parte. Solamente estoy como referenciando y a través de las fotografías también quiero como contarles un poco lo que ha sido la experiencia de observar el territorio y qué pienso yo después de esa experiencia, después de entender esos lineamientos del patrimonio, qué pienso yo que deberíamos tener en cuenta a la hora de repensar la fiesta, que esa fue la pregunta que tuvieron la vez pasada, el encuentro pasado. Bueno, ahí también están las técnicas y tradiciones asociadas a la fabricación de objetos, las artes populares, que ahí entra pues la danza folclórica, la música, los actos festivos y lúdicos, ahí está. Miren que el patrimonio festivo es uno de todo ese listado. Están los conocimientos tradicionales asociados al hábitat, la cultura culinaria que estaba mencionando usted, compañero, y espacios culturales, sobre todo la relación con esos espacios. Esos criterios se anclan en Colombia en una ley que es la 1037 de 2006 y es lo que, digamos, nos vincula con la Convención Internacional para la Salvaguardia del Patrimonio. Me parecía importante ponerlos otra vez aquí porque son los que nos dan unas luces de qué manifestaciones de cultura inmaterial son sujetas de salvaguardar, ¿cierto? Yo trabajé en el 2012 en un estudio de aproximación a la patrimonialización de la cultura silletera en Antioquia, ¿cierto? Todo un estudio previo a solamente construir el plan de salvaguardia. Y ese estudio previo todo tiene que ver con
poner de acuerdo a estas comunidades, que nos hablen de la visión del silletero, de dónde sale ese silletero, existió, ¿cierto? Y bueno, aquí hay cosas importantes y es cómo se construye, por ejemplo, la imagen de identidad del silletero. Históricamente no aparece una foto tal cual de que haya un hombre cargando semejante silleta, no. En la manifestación o en la identidad del silletero, en la figura que ustedes ven en Feria de Flores, ahorita hay una fotico por ahí, lo que hay es un sincretismo entre el cargador indígena, ese que cargaba gente al hombro, y el arriero. Se juntan dos cosas y sale una, que finalmente se convierte en un imaginario de identidad que todos tenemos acá. Y finalmente se convierte además en el eslogan de la fiesta. Cuando pasa un silletero, es Antioquia la que pasa. Pero esa es Antioquia de la colonia del cargador indígena, pero también es Antioquia del siglo XIX, que es el arriero. Me hago entender cómo producimos los símbolos que atraviesan la fiesta. Muy importante que si van a pensar las fiestas de sus municipios, empiecen a abordar esos símbolos, empiecen a abordar esas ritualidades, porque por ahí es donde está la riqueza inmaterial que nos habita. Los criterios entonces son pertinencia, es pertinente esa fiesta, esa manifestación, es representativa de su territorio, por ejemplo la gigantona. Bueno, la gigantona es la que les conté ahorita de la Virgen del Carmen, que mezcla la minería. Es una mezcla de esa ritualidad, pero también al otro día salen todos con una gigantona, que no sabemos si es, porque la fiesta todavía no está estudiada a fondo, no sabemos si es la representación de esas grandes mineras que llegan, ¿cierto? Como unos gigantes a absorber la tierra, ¿sí? Muy importante entender cuál es el simbolismo que habita estos patrimonios o estas manifestaciones. Y aparece pues todo el contexto de carnaval que implica poner el cuerpo rojo, es una cosa muy tesa, se echan moresco, y es la fiesta, es tirarse moresco, ya, y quedar como en sangre, entonces eso se vuelve una performance hermosísima, o sea, es hermoso. Tú quedas con moresco hasta en la oreja, en el ombligo, 15 días, y eso no sale, o sea, eso mancha de una manera que sabes que estuviste en las fiestas, y si no estás manchado de moresco, no estuviste, o sea, no la pasaste bueno, no viviste el carnaval de la gigantona. Bueno, ahí está naturaleza e identidad colectiva, muy importante lo de la identidad colectiva, que en realidad sí aglomere, agrupe, la gente se sienta ahí acogida. La vigencia es un asunto con el tiempo muy teso y es lo que yo les quiero compartir también. A veces pensamos que la tradición es algo inamovible y esto siempre va a estar. El debate de eso así, por ejemplo en danza lo vemos mucho, así se bailaba el pasillo o no, es que eso no es pasillo, es que eso no es bambuco, es que eso, no, pero es que las nuevas generaciones dan su propia versión y cómo esas nuevas generaciones hacen que mute una tradición que pareciera que no se puede salir de esas formas, pero que le integra la realidad presente. Cuando hablamos de patrimonio cultural inmaterial, no solamente estamos hablando del patrimonio que los antiguos nos heredaron, sino los antiguos recientes y por supuesto cómo nos apropiamos de ello ahora. Ahorita les cuento un poquito sobre eso. Otra cosa que es importante es qué tanto le aporta eso a la equidad. La equidad empieza a ser, como desde los 90, un tema muy importante que jalona mucho la cultura, entonces, ¿qué tanto le aporta esa manifestación a la equidad? Y finalmente, el tema de la responsabilidad, ¿cierto? Las responsabilidades que dialogan en una manifestación. Por ejemplo, es patrimonio cultural las corridas de toros. Ahí el debate de la responsabilidad es fuerte, porque entonces el cuidado del animal, entran ahí a jugar. Ese es el ejemplo que en todas partes nos ponen, bueno, lo de los toros, ¿qué? ¿Matamos animales y qué cultos somos o qué? Entonces ahí hay un debate pues ético alrededor del patrimonio cultural inmaterial. Sigamos. Hasta ahí estamos bien. Ninguna pregunta, inquietud, duda, interés. Bueno, sobre mi experiencia, ¿yo qué podría como compartirles? Primero, el asunto de la valoración desde la idea de la cultura viva. Esa idea no es mía, no es nueva, solo que entender precisamente que la tradición se mueve, que la tradición muta, nos pone a comprender o nos pone en clave de comprensión de no sembrarnos en esa imagen
digamos, purista de la tradición. Cuando tuve la oportunidad de trabajar sobre los festivales de bullerengue, pues hombre, a uno le decían, veo, te vas a ir a encontrar con puros viejos, porque los del bullerengue, los maestros ya están viejos, se están muriendo, no sé qué. Llegamos a campo, además de encontrar una resistencia enorme de los viejos que no querían hablar, y menos al ser interpelada por una blanquita como yo. Sí, claro, la cuestión racial estaba ahí, me miraban raro. Lo que me encontré era que los que lideraban todo el proceso de bullerengue, al menos en Urabá y en Córdoba, eran jóvenes, todos eran jóvenes, y había una fuerte rivalidad en la comprensión de la tradición y lo que estaba pasando. Ese año, quien ganó al mejor tamborero fue una mujer, y eso fue todo un acontecimiento, porque en el bullerengue hay un entramado, está el bailador, la bailadora y el tamborero. Y el bailador y el tamborero pelean por la bailadora. ¿Cómo pelean? Con el tambor, ta, 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 ta. Entonces ustedes cuando vayan a ver una rueda de bullerengue, ustedes van a ver que la bailarina se le acerca al tamborero a pedirle más repique de tambor, y cuando eso pasa, entonces el bailador va y se defiende, ¿cierto? Es una guerra. Entonces los viejos nos decían, ¿cómo va a ser posible que una bailadora va a pedirle a una tamborera? Eso no puede ser. Eso es demasiado homosexual. Eso no, así no es el bullerengue. Entonces lo que escuchamos ese año era como, pero ¿cómo va a ganar una niña? Sí, pues no, daña la esencia del bullerengue. Esa fue la discusión ese año, pero bueno, finalmente hay en Emil tamboreras, y hoy en día se están revelando las tamboreras antiguas, o sea, no es un fenómeno nuevo que la mujer toque tambor, solamente que hay unos discursos de poder también, desde los masculinos empoderados excesivamente, que no permiten ese criterio de equidad que veíamos anteriormente. Por eso traje los criterios. Bien, hay otra reflexión importante, y son los usos sociales que se le da a ese patrimonio. ¿Qué utilidad tiene? Dentro de lo que ustedes reflexionaron el año pasado, no sé si están las mismas personas, pero al menos el registro de lo que se hizo el año pasado. Aquí se hablaba del sentido, y los usos sociales son los que le dan sentido a eso, ¿cierto? No repetir la fiesta porque es la fiesta. No repetir, o sea, ¿qué conexión tengo? ¿Cómo me conecta a mí el desfile de los mineros? Porque es que en mi pueblo la minería es nuestra historia. ¿Qué es extractiva? ¿Qué no? ¿Qué le hace daño a la tierra? ¿Qué no? Es nuestra historia. Hace unos 2 años tuve un momento tremendamente conmovedor para mí. Yo soy del Valle del Cauca, entonces yo crecí con caña, y para mí la caña era mi identidad. Arturo Escobar fue a un evento al que yo fui, estábamos en una mesa, y entonces este señor hace todo un análisis de lo dañina que había sido la caña para la tierra, para la gente, para los procesos organizativos, y yo me estaba desmayando, o sea, yo ya me estaba ahogando. Yo le decía, pero si es la caña que me cobijó, si yo siento que la caña es mi piel. Entonces también hay un sentido estético que atraviesa los paisajes, que atraviesa las poéticas de los territorios, que yo, como habitante, había sentido, la caña es mía, pero no había sido un habitante consciente, con conciencia histórica de lo que había implicado la caña en los procesos organizativos. Entonces también hay un trabajo fuerte desde esos usos sociales, esos momentos, esas comprensiones históricas que, hombre, hay que tenerlas en cuenta cuando hacemos investigación del patrimonio cultural inmaterial. Hay algo que también está ahí, y son los procesos de apropiación. Cuando leía la sistematización, se hablaba así como de la apropiación como una cultura que se apropia de otra. Esa es una forma. Pero hablamos en patrimonio de la base del patrimonio y la base de todas las políticas y de todo el sistema de reconocimiento del patrimonio aquí y en Latinoamérica, y yo diría que hasta una buena corriente internacional está en la apropiación social de ese patrimonio, porque si no existe una apropiación de las personas, si las personas no le toman sentido y se conectan
tanto con su historia como con su sentido y proyecto de vida, pues el patrimonio realmente es una cosa externa, ¿cierto? En Pasto ocurre que la gente sí está, lo mismo ocurre en Río Sucio, que la gente está metida con sus familias, que la gente que sale a desfilar no son artistas que llegan a desfilar o gente que estudió teatro, no, están encarnando el ejercicio desde la infancia. Mire, un ejemplo, traje este ejemplo, mentira, no lo traje, pero es un poco eso, como también el discurso del relevo generacional, de todo eso hace parte de los procesos de apropiación. Y eso pasa por confrontaciones como las que les acabo de contar del bullerengue. Pelear y finalmente decir, bueno, pero finalmente usted es el que va a seguir con el legado, entonces siga tocando bullerengue. Hágale, tranquilo, ¿cierto? Pero no me gusta cómo lo hace. Eso pasa mucho, por ejemplo, en ese festival. Luego aparece allá la permanencia en el tiempo, eso se conecta mucho con esos procesos de apropiación. Si logramos procesos de apropiación sólidos, si logramos procesos de reconocimiento fuertes, es ahí donde logramos la permanencia en el tiempo. De eso va a hablar el profesor seguramente. Y la relación intergeneracional, esa transmisión de generación a generación, por eso en los grandes carnavales hay escuelas de niños, hay un espacio, un día dedicado en la Feria de Flores, entonces, que no es un carnaval propiamente, pero es una feria que trata de acercarse a rescatar la cultura, trata de acercarse, porque también hay prácticas que nos están distanciando de la feria, por ejemplo, los costos, los palcos cerrados, la privatización, ¿sí? Pero siempre está la presencia del niño, porque el niño es la semilla que sigue, el niño es el que da continuidad. Sí. Luego aparece la temporalidad entonces, lo que les decía, no solamente hablamos de los antepasados, sino de los antepasados recientes y la producción actual, como estamos resignificando el patrimonio, como estamos recomprendiendo lo que hacemos. Y aquí, por ejemplo, los artistas tienen mucho protagonismo, ya porque que un carnaval cada año saque una temática diferente, que hayan unos trajes diferentes, que hayan unas cuadrillas diferentes, que hoy que el tema de este año es esta para nosotros y el tema del próximo es otro, que los cantos se diversifiquen. Bueno, es movilizar ese mismo ejercicio, esa misma manifestación alrededor de otros intereses, ¿cierto? Hay festividades que son muy políticas. Realmente a mí me parece que Río Sucio es una festividad muy política. Es donde, entonces tú escuchas los cantos y hay de todo. Hay un montón como también de gritos, pero también de sarcasmo, de bufonada, de protesta. Y el bufón, por ejemplo, en este caso aparece. No vestido de bufón, pero está. La práctica bufonesca aparece. Entonces la fiesta ahí también, recuerden que es una liberación, es un permitirse hacer ciertas cosas, transgredir el orden cotidiano, el orden de campana en el que vivimos, así se llamaba en la colonia, ¿no? Orden de campana, pan, todo el mundo organizadito. Las técnicas de registro en nuestro país todavía son muy mecánicas, o sea, como que agarramos una plantilla y dijimos, ay, para patrimonializar una manifestación llene este formato, ¿no? En Ecuador, por ejemplo, con el maestro, con otros maestros, Ferro, pues no sé, en Ecuador han hecho ejercicios muy interesantes de recuperar e irse como detalladamente a cada cosa. Y cuando yo hago, por ejemplo, esos ejercicios en las comunidades, ahorita vamos a ver un poquito de lo que yo he hecho desde otros lugares, no poniéndome la gafa de investigadora, siendo más bien como artista. Yo soy un poco anfibia y eso funciona mucho también. Como que uno se meta ya, porque si no, es uno el que observa y dice, ve, aquellos vestidos de cucarrón, ¿qué será? Como tan raritos, como tan cierto, pero cuando uno se mete a las comunidades y hace ese trabajo de recuperación oral, se da cuenta de todo lo que les estoy diciendo. Ahorita voy a mostrar un ejemplo y vas a ver un poquito de eso. Y finalmente la tradición y la identidad. Decía un historiador, ay Dios, se me olvidó el nombre, se los quedo viendo, que la tradición era una invención, ¿sí? Finalmente,
Hobsbawm, gracias, profe. Hobsbawm hablaba de la tradición como una invención y entonces o puedes asistir a esa invención o puedes recibir esa invención impuesta. Ya, no pregunte, así es. Así es. Y allá el diablo está en el engruma y así es. Recibiste y así, no vas a cuestionar. Estás, lo vives. No quiere decir que lo vivas obedientemente, ¿no? Lo vives, estás ahí, inmerso. Avancemos, profe, por favor. Ay, yo le dije profe, yo no sé si usted es profe. Tiene cara de profe. Bueno, esos son como pedacitos de textos que me he estado maceando hace un tiempo y que me parecían interesantes. Esto es de Claxo, es como una recopilación que ellos hicieron sobre patrimonio, pero hace ratico, como en 2013. Dice, el patrimonio material e inmaterial están estrechamente relacionados, son cara de la misma moneda. Sin embargo, existen diferencias las cuales deberíamos analizar cuidadosamente. El patrimonio vivo, inmaterial, intangible, no puede salvaguardarse con los mismos métodos. Los objetos pueden conservarse y protegerse en museos. Asimismo, edificios completos pueden convertirse en museos. Este no es el caso de la cultura viva, puesto que al separársele de la vida cotidiana de los miembros de la comunidad, se convertirá entonces en una cultura muerta. Ese es el peligro. Ese es el peligro cuando patrimonializamos, cuando hacemos todo esto. O sea, por eso hay que ser muy cuidadosos de empoderar a la gente de lo que le significa su patrimonio. Sigamos, por favor. Por acá también hay unas que me parecían interesantes. Esto es común escuchar, no, eso ya no se hace como antes era mejor, antes era más bonito, ya todo ha cambiado, se ha perdido mucho, bueno, eso es muy, muy común. Dice, frente a eso, la capacidad de adaptación es lo que permite asegurar la vigencia. Acuérdense que vigencia es uno de los criterios que les mostré ahorita. Y, por lo tanto, la salvaguardia de cualquier manifestación de la cultura, pues es justamente lo que permite que ésta se sincronice con los rápidos cambios sociales y económicos de la sociedad actual. Piensen en que las mujeres cada vez son más líderes de cosas. Entonces esa tamborera que nos salió por allá en el Festival de Bullerengue, pues no era gratuita. Toda cultura se construye en el tiempo, a través de la creatividad y la inventiva de sus portadores, pero también a partir de los préstamos y adaptaciones de los elementos de otras culturas. Pues no hay un purismo, estamos en diálogo y en un mundo global, sí que más. Estamos intercambiando constantemente, sigamos, reconocernos ahí también es importante. Esto pues es un cuadrito de lo que se hace en Medellín, pues yo puedo hablar de lo que conozco. Después de ese primer inventario, pues tenemos unos programas, unas iniciativas ciudadanas, unos proyectos y unas publicaciones. Me parece importante eso de las iniciativas ciudadanas, porque es el esfuerzo que hace el gobierno local por apropiar a la gente del patrimonio. Ahí se hace básicamente a través de tres cosas. Voluntariados, que están los vigías del patrimonio, esos programas pues que generan eventos desde lo voluntario, están todos los procesos de presupuesto participativo, es decir, el Estado, pues sí, en este caso el gobierno, genera unos recursos y los pone a través de unas becas que tienen que ver con investigación, con recuperación de la memoria, y lo pone a disposición de la ciudadanía, o sea, cualquier ciudadano puede presentar un proyecto, ganarse 5 millones, 10, y hacer un proyecto de investigación en sus zonas. Ahorita, ayer estaba revisando uno de medicina tradicional en un corregimiento de Medellín. Qué nota, porque es la misma gente hablando de eso. Pero pues tienen que concursar para eso, priorizar recursos, pelear entre juntas de acciones comunales y HALS, eso es una cosa. Bien, entonces de ahí ha salido, por lo menos en los últimos 6 años, unas investigaciones muy chéveres, pues que definitivamente cogen rigor porque además digamos esas iniciativas son también revisadas por unos interventores que tienen unas capacidades para ello. A este lado encuentran los programas, está todo lo que tiene que ver con el archivo histórico, el patrimonio mueble e inmueble. Aquí están los proyectos, ahí hay desde
proyectos comunicativos como radioperiódicos, es muy importante que el patrimonio encuentre vías para divulgarse. Si no se divulga, no existe, sigue sin existir, sigue sin encontrarse la importancia de lo que acoge. Bueno, ahí está el pez de silleteros que lo logramos hacer el año antepasado. Bueno, están las rutas patrimoniales, bueno, yo no trabajo en la alcaldía, pero hago parte de esto cada vez que me acerco a la investigación, ¿sí? Lo que quería era como mostrarles las estructuras que se generan también para movilizar toda esa teoría que les hablé al principio. Y finalmente, se está haciendo un esfuerzo por publicar, por dejar esa memoria inmaterial registrada y que quede en las bibliotecas públicas, pues locales, en las casas de la cultura, en los centros de documentación. Eso se está haciendo desde hace unos añitos. Sigamos, por favor. Bueno, ahí entonces les quería pues como mostrar ahí dos foticos. En términos de tradición e identidad, ¿qué invención? Si la tradición es una invención, ¿qué invención prevalece y por cuánto tiempo? ¿Cierto? Recuerden que estamos hablando de que Hobsbawm nos proponía transmisión o imposición. Bien, ahí ven ustedes a una mujer silletera, ya hablé de la imagen del silletero, y allá ven el Festival Nacional de la Cumbia, el Imperialato, además, en el Banco Magdalena. Esos son los 12 bogas, ahora viejos, llegan, y cada año llegan y hacen una entrada a través en el Magdalena con unas velas. Es de noche, ahorita, más adelante hay una fotico más. Estos son los 12 bogas y entra Pedro Albundia y uno ve todo eso, la piragua, y la piragua entra por todo el Magdalena. Vamos a ver más foticos más adelante. ¿De dónde nace la tradición? De la imposición. A veces puede ser impuesta. A veces puede ser impuesta. Otras veces, si usted es muy de buenas, le toca el nacimiento, el espontáneo. Pero eso pocas veces ocurre porque la tradición, pues, es tradición si se mantiene en el tiempo, ¿cierto? Por eso hablaba ahorita de la imagen del silletero y cómo ahí se anclan, ¿sí? Bien, vean, yo les muestro un proceso de apropiación que hice. Esto es en un pueblo de Galíndez, que es un pueblo de el Cauca, del Valle del Patía. Esto fue el año pasado. En el Valle del Patía, pues Cauca, imagínense el contexto pues social, asesinato de líderes por montones. Y en Galíndez estaban las fiestas de Galíndez, las fiestas patrimoniales de San Pedro y San Pablo. Hasta ahí, bien, nosotros fuimos, pasamos muy rico en las fiestas, pero además fuimos invitadas, una compañera y yo, por un habitante de allá a que hiciéramos un proceso de fortalecimiento artístico. Y yo encontré un montón de trabajo patrimonial que hacer. Miren este dibujo lo hicieron los jóvenes, porque les preguntamos por la vocación productiva de su zona. Esto es una señora bajando totumos. Luego me dolió, porque eso es una práctica, un oficio que se está perdiendo. ¿Alrededor de qué? De la instalación de una industria como el plástico. Les cuento, Galíndez, Cauca, es un lugar donde solamente hay totumo y un río para sacar, para barequear. Entonces, una gente es barequera y otra es totumera. Años atrás, el manjar blanco que producimos en nuestro Valle del Cauca se servía en totumas. Entonces, había una vocación productiva que se conectaba. Hace unos 4 años, el Ministerio de Salud dijo que eso no era saludable, ¿cómo se dice? Que no era... Ajá, y dijo, no, reemplazamos esas totumas por unas igualitas, pero de plástico. El INVIMA, sí señor, perdonen. Yo no sé, yo les voy a hablar, yo no sé con qué criterios, no, porque no he estudiado cuáles son sus criterios. Lo que sí les puedo decir es que eso afectó muchísimo este oficio. O sea, ya no tienen a quién vender, ya no tienen a quién venderle el totumo. Entonces los totumos se quedan colgados. Entonces esto era como, yo me acuerdo que mi abuela, los niños, yo me acuerdo que mi abuela bajaba no sé cuántos totumos y vendíamos y ya no, ya no. Entonces ahí quería hablar de la memoria vivida y la memoria percibida, de pronto eso nos conecta por acá. Eso tampoco es un concepto mío, pero la memoria vivida es esa que yo vivo,
En este caso, la memoria vivida es ver a mi abuela. La memoria percibida es lo que me cuentan, lo que yo no viví, pero me cuentan, ¿cierto? Y bueno, aquí la memoria es tremenda. Bueno, sigamos. Ahí van a ver, también preguntamos por los animales. Entonces, la vaca, el caballo, la gallina, porque ellos tienen unas danzas de animales. La danza de la avispa. Nunca vimos la avispa ahí, pero tienen la danza de la avispa. ¿Y qué era? Que el pica pica. Ah, ¿y qué es eso? Ah, que es que a uno le pican las ganitas. Ah, ya. O sea, no tenía nada que ver con la vocación productiva, pero fue una puerta de entrada también para que viéramos todo lo que hay de entender el patrimonio. Aquí hay una imagen superpuesta, eso fue todo lo que hicimos. Aquí están los animales, aquí están los oficios, que ahí está el pescador, el que recibía los totumos y los cargaba al carro, o sea, el transportador de totumos. Y la totumera que ya se las había mostrado, y arriba están los espacios culturales, que básicamente en ese pueblo son la caseta comunal, que es donde se hacen todas las fiestas, o sea, es la zona del parche, la zona de comida, la cancha, y la zona de comidas a este lado. Y lo que ven arriba, este es el centro cultural que se construyó hace un año, hace 2 años ya. Lo que ven arriba son los murales de un maestro, que es el maestro Albán, que lo que hace es recuperar esas imágenes del territorio y ponerlo en murales. O sea, este señor además ha sido uno de los que ha recuperado toda la manifestación de violines caucanos que se estaba perdiendo. Y fue un señor que cuando se graduó no quería volverse para el valle, o sea, los amigos se fueron de parche a celebrar el grado a Cauca y él se enamoró del Cauca y les dijo, bueno, que les vaya muy bien. ¿Se va a quedar aquí? Sí, me voy a quedar viviendo aquí. y ya estando allí descubrió que los violines se estaban perdiendo, que la costumbre musical se estaba diluyendo por asuntos de necesidades. Esta gente, frente a problemáticas como las que ya les nombré, estaba vendiendo sus violines y él se propuso buscar esos violines. Encontró unos en Cali, otros en Bogotá y armó lo que ahora conocemos como una de las categorías musicales en el Petronio Álvarez, que no existía al principio del Petronio, pero que cogió tanta fuerza que logró ser reconocido como categoría y ser, o sea, ya hay más grupos de violines caucanos, que era una manifestación que se estaba perdiendo. Y eso solo lo sabían tocar esos viejitos. O sea, los violines caucanos tienen una forma de ser tocados. Puede que sea un violín cualquiera, pero es la musicalidad que sale de allí. El bambuco patiano tiene una forma de ser bambuco, de ser bailado. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad como de ver todo esto. Avancemos, por favor. Sí, yo quiero que entendamos también que hay una corresponsabilidad nosotros como consumidores. Entonces ahí también tengámoslo súper presente. Voy a ir terminando porque no sé qué tiempo tenga. Listo. Los usos sociales. En este caso, ¿qué hicimos nosotros en este proceso de recuperación? Les pedimos a los chicos que se imaginaran unos vestuarios de comparsa, así como los que tienen los compañeros, a partir de esos oficios y a partir de esos animales. Entonces ahí, por ejemplo, apareció, no, pues es que hay que verlo, ¿cierto? Es como ver de cerca lo que se logra como una especie de espantapájaros alrededor de, aquí la tercera figura, por aquí hay como una especie de vaca, el segundo, ¿cierto? Que es como bueno, ahí la animalidad puesta en el cuerpo y eso termina siendo un patrimonio festivo, digamos, puesto en el cuerpo, imaginado por los jóvenes, o sea, resignificado, porque si vas a ver los vestuarios allá no tienen nada de esa poética, no tienen nada de esa imaginación, sin embargo sí se puede hablar de una ética y una poética de los territorios desde el reconocimiento, tanto de esa valoración de lo que hacemos, de esos saberes, ¿cómo? Sí, es muy bonito lo que logramos allá, sigamos. Y bueno, tengo que decirles también que es un parche. A mí nadie me financió ir a Calíndez, a mí no hay un proyecto asociado a eso, nada más que qué rico ir a la fiesta y hacer cosas con esos pelados, nada más. Eso es otra cosa que hice en San Pedro de los Milagros, recuperando el sainete como forma teatral. Pero entonces ya no monté el sainete del siglo XIX, que no. Yo cogí la estructura del sainete y les dije, bueno, pelados, ¿de qué vamos a hablar acá? ¿Cuál es la realidad de San Pedro de los Milagros?
Y me pasó una cosa muy fuerte, San Pedro de los Milagros, pues escuchen su nombre, San Pedro de los Milagros. ¿Qué será lo más grande que tiene San Pedro? La iglesia. Había que presentar ese sainete en la iglesia, pero esa no es la iglesia del Parque Central, esa es la de una vereda. Y uno de los temas que ellos dijeron fue la homosexualidad. Y ellos, cuando construimos el guión, querían poner al sacerdote como homosexual. Y a mí todo el mundo me decía, Lina, cuidado, te van a sacar de ese pueblo, pero no, apunta al látigo, apunta al látigo, pilas, Lina, no sé qué. Entonces hubo que negociar ahí con los chicos, claro, es una realidad. Entonces voy a la juventud sanpedreña y la juventud sanpedreña toda quiere bailar, todos quieren ser artistas, todos quieren actuar, los procesos culturales, artísticos allá se llenan de una manera impresionante porque tienen una necesidad expresiva de sus nuevas formas de diversidad sexual, por ejemplo. Quienes llegaban a esos espacios, chicos que tenían una pregunta por su orientación sexual, ¿qué iba a salir en un sainete de este siglo? Pues ese tema. Si en el sainete de hace pues no sé cuántos años, en uno de los sainetes más antiguos, solamente era el enamoramiento y no sé qué, pues aquí el enamoramiento era de un niño con otro niño. ¿Qué pasa? Como yo también le cuento. Y eso terminó siendo una obra muy hermosa, porque también el pueblo simplemente lo disfrutó. Ni siquiera, yo creo que ni siquiera se dieron cuenta, ¿no? Pero ahí hay es tomar una manifestación tradicional. Estamos hablando de que mi mamá veía sainetes cuando estaba chiquita. Mi mamá tiene 70. O sea, estamos hablando de una forma muy, muy antigua. Recuperarla para un pueblo y recuperarla en clave de lo que ahora es. Vigencia. Vigencia es otro de los criterios que habían ahí. Bueno, retrospectiva, proyectiva, o sea, la valoración del patrimonio tiene que estar atrás, pero también adelante. ¿Cómo conservo para? Y conservar no es poner en una urna, no. Es ponerlo a que funcione y tenga sentido para estas generaciones. Por ejemplo, diversidad de sentidos, para ellos tiene un sentido, para mí otro, ¿cierto? Y tiene toda la estructura ornamental de un sainete, en vestuario, en muchas cosas. Puesta en escena. Y recuperación entonces del diálogo con el presente. ¿Cómo hacemos para que esto realmente le resuene a las nuevas generaciones? Porque si no, no hay proyectiva. Sigamos. Y eso para la fiesta, y eso para la danza, y eso para todo, para la cocina. Bueno, ahí vuelve a hacer la pregunta, repensar las fiestas en clave que, miren, la primera son los mineros, los que les conté, que salen con la Virgen. Además, aquí la Virgen no sale en un carruaje, aquí los mineros arrastran a la Virgen, ¿cierto? Ellos cargan el peso de la Virgen. Hay una cosa corporal también en las fiestas que es un universo para explorar. La segunda es cómo quedan las fiestas de Galíndez después de la fiesta. Plástico, botellas, o sea, realmente la festividad todavía necesita un poquito de componente de, no sé, responsabilidad ambiental, no sé, ¿cierto? Ahí hay una pregunta muy importante, esas son las fiestas patronales de Galíndez, allá están las fiestas de la leche en San Pedro de los Milagros. Este fue un montaje que hicimos con chiquitines, no fue un sainete, pero fue un montaje muy interesante donde los niños escribieron un guión sobre las realidades de sus veredas. Eso también es una forma de hacer recuperación del patrimonio. ¿Y qué queda de eso? Un guión teatral que le queda a la Casa de la Cultura, que le queda al Instituto de Cultura de Antioquia, porque además fue un proceso financiado, sí, este montaje que hicimos con los niños, por el Instituto de Cultura, o sea, por el departamento. El Festival Nacional de la Cumbia, ahí está la piragua, se ve súper oscuro porque no tenía la mejor cámara, pero ahí están, la piragua, que es una cosa chiquitica, y al lado ven el mismo festival, pero esa es la tarima sobre el Magdalena, y ahí bailan todos, y ahí cantan todos, y es sobre el río. Podría ser allá, pero no, lo que le significa a este pueblo es el río, entonces la tarima tiene que estar en el río, y el espectador tiene que ver el río. Es también la sensibilidad que implica el patrimonio, lo inmaterial, no. Y que en algún momento quisieron sacar la tarima de ahí y la gente no iba, ¿sí? Porque no se sienten acogidos, porque si yo no veo el río no me siento ahí, ¿sí? No siento el vaivén de la cumbia, Festival Nacional de la Cumbia. Y acá, Festival del Bullerengue en Ecoclí, niñas,
mujeres, acuérdense lo que les acabo de contar, puras niñas. Ahí está, digamos, la continuidad de.